Vamos a empezar la sesión. Llevamos retraso, por favor. Yo le pediría a la gente que quiere charlar que charlase fuera del auditorio. Yo, mi charla es corta, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, vivimos tiempos de cambio. Los nefrólogos, yo creo que tenemos claro que la nefrología del siglo XX ha de dejar paso definitivamente a la del siglo XXI, que todavía no lo ha hecho, en mi opinión. Y una manera de hacerlo es contemplar al paciente diagnosticado de enfermedad renal crónica como un paciente fundamentalmente cardiovascular. Eso exige tres cosas: transformar la formación de los nefrólogos, incluso de los alumnos que están en la universidad estudiando nefrología. Dos, transformar la asistencia nefrológica. Y tres, investigar desde una perspectiva poco explotada hasta ahora, que es la perspectiva cardiorenal. Esta charla se centra en el segundo de los aspectos en los que se tiene que basar la transformación de la nefrología, el aspecto asistencial. El nefrólogo ha de empezar a trabajar más allá de los límites físicos e intelectuales en los que lo está haciendo en los hospitales. Y ha de trabajar en unidades asistenciales realistas. ¿Qué son realistas? Que atiendan a la complejidad cardiovascular y renal del paciente. Pero ha de hacerlo de una manera razonada y de una manera formalizada. Por eso, la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Nefrología hace unos años decidieron firmar un convenio en el que se contemplaba la creación de esas unidades asistenciales en las que el nefrólogo y el cardiólogo, en colaboración, pudieran atender al paciente con enfermedad renal crónica desde la perspectiva de su importante enfermedad cardiovascular y viceversa, al paciente con enfermedad cardiovascular que antes o después desarrolla enfermedad renal crónica. Eso puso en marcha, os lo cuento yo, una serie de actuaciones de las que se encargaron el Grupo de Medicina Cardiorrenal de la SEC, Cardiorren, y el Grupo de Medicina Cardiorrenal de la SEN, Caresen. Y en el Grupo de Medicina Cardiorrenal de la SEC, quien llevó el peso del trabajo de poner en marcha las unidades cardiorrenales, junto al doctor Julio Núñez, fue fundamentalmente la persona que está a mi lado y a la que tengo el placer de presentar ahora. Es la doctora Marta Cobos Marcos. Es cardióloga del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Es la coordinadora de la unidad de insuficiencia cardíaca y además es la coordinadora, junto al doctor Núñez de Valencia, del grupo Cardiorren. Ella ha hecho posible el procedimiento que ha habido que seguir para acreditar las unidades cardiorrenales. No le robo más tiempo, pero enfatizo la palabra: acreditar las unidades cardiorrenales. De repente hay muchas unidades cardiorrenales en el país. No. Tiene que haber unidades cardiorrenales que cumplan el proceso del que ella ha sido, para fortuna de todos, cardiólogos y nefrólogos, la principal responsable. Bueno. Por eso es un placer presentaros a la doctora Marta Cobos, que nos va a hablar de eso, del proceso de acreditación de las unidades asistenciales cardiorrenales. Bueno, Javier, gracias por tus palabras y la verdad es que es un honor y una responsabilidad también estar aquí. Salgo del foro cardiológico, pero es verdad que cada vez me siento más cardionefróloga. Y bueno, como ha dicho Javier, vengo a presentar aquí el culmen de un proyecto que iniciamos hace apenas 3 años, fruto del trabajo en equipo y de las ganas de mejorar las cosas, que yo creo que hay gente joven aquí, no nos tenemos que aprender solo cómo tratar la anemia, tenemos que intentar también, dentro de lo que esté a nuestro alrededor, intentar mejorar las cosas, que es lo que hemos hecho o lo que estamos intentando hacer entre los grupos de trabajo. A ver. Bueno, y como
me he permitido hacer una breve reseña histórica porque yo creo que este proceso ha sido muy bonito. Se inició en el 2021 mediante un convenio de colaboración entre las dos sociedades que yo creo que es un convenio histórico que tiene que ser modelo de colaboración generosa entre sociedades científicas. ¿Y por qué? ¿Por qué esta necesidad de los grupos de trabajo? Pues en primer lugar, pues por la prevalencia y complejidad del paciente con enfermedad cardiorrenal. Es que ya tenemos que hablar de un fenotipo de paciente cardiorrenal. No sé si sabéis que hasta el 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen algún grado de enfermedad renal. Estos son datos de nuestra serie de 1.100 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica y es la prevalencia más alta descrita hasta la fecha. Y además sabéis que no solo son entidades que se acompañan, sino como buena pareja, pues tiene sus altibajos, ¿no? Entonces, por todo ello, pues tenemos que fomentar la formación, tenemos que fomentar la investigación colaborativa. Hay mucho talento en España que tenemos que aprovechar. Y por último, pues todos lo hemos vivido, por lo menos los que tenemos más años. Hace unos años es que cardiólogos y nefrólogos íbamos como estos burritos, que los pongo en todas las presentaciones, pero es que era así. El paciente, el nefrólogo decía una cosa, el cardiólogo decía otra y a quién hacía caso, ¿no? Al que era más convincente, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo organizar la asistencia? ¿Cómo intentar llegar a un manejo coordinado y común? Pues promoviendo desde ambas sociedades estos modelos de atención, unidades cardiorrenales, que al final es un manejo coordinado, holístico, multidisciplinar, pero multidisciplinar de verdad, que se nos llena muchas veces la palabra con la boca de multidisciplinar, no multidisciplinar de verdad. Entonces, para ello elaboramos un plan de trabajo un poco copiado de cómo se desarrollaron las unidades de insuficiencia cardíaca en nuestro entorno. Y, en primer lugar, pues evaluamos cómo estábamos. Para ello hicimos un estudio observacional descriptivo de las unidades de insuficiencia cardíaca que ya estaban acreditadas por la SEC, por SEC Excelente. Y resaltar que ese modelo de atención, solo 10% a nivel de estas unidades tenía un proceso cardiorrenal, pero a mí lo que más me llamó la atención es que unidades que debían de tener sus vías clínicas establecidas, solo el 30% hablaba con los nefrólogos. O sea, un gran margen de mejora. Esto fue un atisbo a la realidad, un atisbo que de verdad teníamos un proyecto realmente necesario, ¿no? Unas necesidades no cubiertas. Y nos pusimos manos a la obra. En primer lugar, hicimos también ambos grupos un artículo que estableciera las bases que deberían de tener las unidades cardiorrenales. Como veis, pues el interés, más de 15.000 visitas hace una semana que lo volví a comprobar. Y también nos dimos cuenta que estos modelos de atención, pues somos como pioneros, ¿no? Ni en Europa ni en otras partes del mundo se están desarrollando y por ello decidimos también hacer otra versión en inglés que participó el profesor Claudio Ronco y que también pues os lo recomiendo porque hemos hecho una versión mejorada de la versión española, por decirlo así. En tercer lugar, ¿qué hicimos? Pues como no es lo mismo verlo que vivirlo, estamos promoviendo la rotación de unidades cardiorrenales y que todavía seguimos en ello, pues un poco para ver cómo trabajamos y cómo podemos engranar esa coordinación entre cardiólogos y nefrólogos. Y por último, como he dicho, el culmen, pues para dar seriedad, para dar solidez, para dar calidad, ¿no? para homogeneizar la asistencia y la organización de estos modelos de atención de manera que el paciente de Valencia, de Albacete y de Madrid pues sea tratado de una forma homogénea. Decidimos pues realizar este cuarto paso, que era la acreditación de las unidades o programas cardiorrenales dentro del programa SEC Excelente, que es promovido por la Sociedad Española de Cardiología, que tiene ya mucho bagaje con las acreditaciones, ¿no? ¿Y cómo se va a hacer? ¿No? Porque esto todavía es un proyecto que vamos a empezar en el 2024, elaboración del estándar. Pues para ello nos hemos reunido varias veces los directores de los dos grupos de trabajo para elaborar estos estándares de procedimiento que son básicamente un resumen de los documentos que hemos publicado y que les he comentado antes. ¿Qué recogen esos estándares? Pues básicamente estos 8 ítems que ahora iremos desglosando de una manera breve
pero sí que hemos querido pues entender que cada hospital funciona de distintas maneras, que tenemos distintos recursos, que tenemos distintas estructuras organizativas. Entonces, hemos establecido dentro de este programa de acreditación 2 modalidades. Por un lado, la unidad cardiorrenal, que es la versión 2.0 a la que deberíamos de intentar llegar todos, y el programa cardiorrenal. ¿Qué distingue la unidad cardiorrenal del programa cardiorrenal? Pues la unidad cardiorrenal debería tener una planta de hospitalización de cardiología y nefrología, deberíamos de tener hospital de día e insuficiencia cardíaca, posibilidad de terapia de sustitución renal, posibilidad de terapias avanzadas cardiológicas, enfermería especializada y una cosa muy importante que da calidad y probablemente, aunque parezca que puede ser organizativamente algo complejo y más caro, pero probablemente coste-beneficio sería beneficioso, que es un acto único de cardiólogo y nefrólogo en una misma consulta. Hospitales, programas que no dispongan de todos estos elementos, pero que tengan el interés, la coordinación, estas intervenciones coordinadas, holísticas para la mejora del paciente con enfermedad cardiorrenal, pues podrá optar a la acreditación de un programa cardiorrenal. La primera fase es la solicitud, que será de una manera telemática fácil, y luego es la elaboración de la memoria con todos los estándares que he comentado. Brevemente, cómo debe ser la estructura y el proceso. Muy importante, digo, para los que todavía no hayáis desarrollado, yo voy a dar pequeños tips, los que no hayáis desarrollado todavía estos modelos de atención, hay que contar con los jefes, hay que contar con el doctor Portolés, porque si no, ¿verdad? Esto no va a ningún sitio. Y el doctor Portolés nos ha apoyado desde el principio, que lo veía en la esquina, no es porque le esté haciendo la pelota, pero es muy importante involucrar, o sea, que no sea esto como ha pasado siempre en España, ¿no? De abajo a arriba, intentar involucrar a los jefes, ¿no? Definir comité operativo, establecer un organigrama de gestión, por supuesto, el proceso, ¿no? Las vías clínicas, los procesos son claves, debemos de intentar que se parezcan en lo más posible a las recomendaciones tanto de las guías europeas de insuficiencia cardíaca o cardiovasculares y de la CADIGO. Respecto a la cartera de servicios, definir ámbito geográfico poblacional, oferta de modalidad asistencial, qué servicios van a estar involucrados, porque a lo mejor en mi servicio puedo tener al nutricionista y no tener al compañero de paliativos, ¿no? Pues cómo va a estar la estructura en nuestro centro. Respecto a los recursos humanos, deben estar nombrados los responsables y debe estar integrado al menos por un especialista en insuficiencia cardíaca. Aquí habéis visto que no nos mojamos, hemos incluido medicina interna, procedente de cardiología de medicina interna, y un nefrólogo. Contar con enfermedad especializada en insuficiencia cardíaca. Tengo que decir que, para no fuera la charla muy pesada, estoy resumiendo los estándares de la unidad de cardiorrenal, no del programa cardiorrenal, ¿de acuerdo? Y lo que sí que es importante que se pedirá para ambos es que debemos de tener formación específica en patología cardiorrenal, por ejemplo, con el curso de cardionefrología liderado por la SEN, que este año va a hacer una segunda edición y que es clave, que estos pacientes necesitan pues, un abordaje y de gente que tenga formación específica. Como he dicho, que solo vale para los que opten a una insuficiencia de cardiorrenal especializada, pues los miembros del equipo, el 3.6, deben estar presentes durante la visita clínica. Eso lo podemos discutir después, porque sí que es uno de los aspectos que a veces es lo que cuesta más a la hora de organizar estos modelos de atención. Respecto al equipo o procedimiento, pues qué disponibilidad tenemos de terapia de sustitución renal, de terapias avanzadas cardiológicas, pero sí tenemos que promover desde nuestros grupos el abordaje multiparamétrico de la congestión. He visto que hay talleres de POCUS ahora a todas horas y yo os felicito y os animo a que sigáis por esta vía, porque estos pacientes cardiorrenales, uno de los mayores problemas que tienen es la congestión. Las vías clínicas, pues
lógico en qué proceso, qué pacientes se pueden beneficiar, que a lo mejor si tenemos menos días de posibilidad de atención, pues a lo mejor tenemos que poner los pacientes más graves, los filtrados glomurulares más bajos o los que tengan mayor congestión refractaria. Si tenemos más días o más posibilidad, pues a lo mejor podemos ampliarlos a los que tienen filtrados un poquito más altos, pero albuminuria. O sea, esto es pues, muy dependiente de cada centro. Criterios de entrada, pero también criterios de salida. No significa que una unidad cardiorrenal tenga que seguir para siempre a los pacientes. En muchos de ellos probablemente se podrá estabilizar, ver que hemos ofrecido, pues como hacemos en una unidad de insuficiencia cardíaca, y dar el alta, porque si no, no vamos a tener posibilidad en muchos casos de ofrecer una accesibilidad que es también fundamental para ofrecer un manejo bueno, óptimo en estos pacientes. Y no nos podemos conformar, como hemos dicho antes, con simplemente ver al paciente. Tenemos que fomentar la formación, tanto intra como extrahospitalaria, y otro de los grandes proyectos de los grupos de trabajo es la participación en un registro cardiorrenal a nivel nacional, que se va a ofrecer a todas las unidades cardiorrenales que quieran participar, entre otros motivos. ¿Por qué? Porque hay que medir. ¿No? También nos llenamos la palabra de medir, pero que levante la mano quien mida aquí. Es que no nos lo ponen fácil porque es nuestra labor medir o nos deberían de decir cómo lo hacemos, ¿no? Porque la asistencia nos come muchas veces. A ver, no sé si os pasa, a mí me dan a lo mejor los ingresos que han tenido mis pacientes, pero no sé cuántos han ido a diálisis o en cuántos tengo el metabolismo del hierro bien tratado, ¿no? Entonces, con este registro pues también pretendemos intentar medirnos, porque a lo mejor creemos que lo hacemos bien y no lo hacemos tan bien, ¿no? Entonces hemos definido una serie de indicadores que yo creo que no son demasiado exigentes, que abordan tanto parámetros clínicos, ¿no? De mortalidad, de eventos renales mayores, pero también de ejecución del proceso. A ver, ¿cuánto tardo en ver a este paciente, ¿no? ¿Cuánto complicaciones una vez que le meto en diálisis, ¿no? Pues un poco medirnos. Y por último, pues eso, nos exigen también desde la sociedad los sistemas de información y pues nosotros hemos establecido, como os he comentado, el participar en este registro multicéntrico de pacientes con enfermedad cardiorrenal. Con esta memoria se mandará al comité, revisará la documentación y se emitirá un informe que puede proponer mejoras, puede proponer directamente acreditación, pero en los primeros casos va a haber una fase también de monitorización con entrevistas y con visitas a las instalaciones. Y después de todo esto, después de todo este proceso, pues el comité decidirá si esa unidad pues, puede ser acreditada o no. ¿En qué estado actual estamos? Pues a mí me hubiera gustado decir, empieza la semana que viene, pero es verdad que estamos acabando, ya está mandada la documentación a la Sociedad Española de Cardiología, nos pidieron una segunda revisión, que es con la que está, pero sí que parece que en el 2024 se acreditarán 4 unidades que ya están más establecidas, probablemente Valencia, nosotros, Valdebrón y Sevilla, también para ver si estos estándares que hemos establecido realmente pues, son realistas, son cumplibles y si a lo mejor tenemos que pues, hacer otros o pedir menos, ¿no? Y nada más para terminar, pues yo quería un mensaje de optimismo, ¿no? Bueno, yo no sé si es porque ves que parece mi hijo, ¿no? Pero yo creo que el acogimiento que ha tenido esta colaboración, promover las unidades cardiorrenales es porque era una necesidad no cubierta y hay una llama que yo creo que tenemos que intentar continuar, intentar seguir en ella y, como ha dicho Javier, empezar, pero luego dar seriedad, dar calidad. Y eso pasa por la acreditación y también por demostrar los resultados que vendrán con las publicaciones una vez pues ya estemos todos en red. Así que nada, muchas gracias por la invitación y nada, vamos a discutir. Marta, muchas gracias por haber ganado tiempo incluso y dejar ahora unos minutos
para las cuestiones que vengan de la sala. ¿Hay alguien en la audiencia que quisiera plantearle alguna pregunta? Pepa, veo aquí que estás levantándote aquí. ¿Hay un micrófono por ahí? Sí. Muchas gracias, Marta. Yo soy Iván Arenas, me presento. Mira, me parece una iniciativa fantástica. Yo es que ahora mismo estoy con la parte de la certificación y yo creo que para los hospitales más pequeños, que son hospitales que no tienen tanta complejidad como los vuestros, meter estos proyectos no es fácil. Entonces creo que se puede entrar y les propongo que, sabiendo la complejidad de todo lo que entraña poder certificar una unidad, se aproveche llevar esto al estándar, ¿no? El estándar ahora mismo es la ISO para los hospitales. Entonces, ofrecer a los hospitales, ya sabiendo que se avanza en todo esto, aplicar la ISO, ¿vale? Y creo que van a vender mucho más y el proyecto se va a vender muy fácil dentro de los hospitales de esta manera. Y luego ganamos mucho tiempo porque en realidad lo que sirve para certificar las unidades cardiorrenales a través del instrumento que habéis considerado, pues podemos aprovechar ya un terreno ganado e ir de una vez a la ISO. Y creo que el pack se queda como muy completo y muy vendible para todos, ¿no? Eso por un lado. Y luego con relación a lo que es la certificación a través del modelo formativo y luego, no sé, como un curso de acreditación que queréis hacer, yo también plantearía la posibilidad, porque hay muchas personas que ya están capacitadas para llevar una unidad cardiorrenal porque tienen un conocimiento amplio, y ofrecer lo que se hace en muchos sitios, y es un examen previo desde ya, ¿no? Y luego el que no aprueba el examen, pues pasarlo al modelo formativo, ¿no? ¿Estás interesado? Pues pasa al modelo formativo después. Primero hacer un examen de validación porque acá habrá seguro ya muchos validados para poderlo hacer y para poderlo ejecutar. Y luego avanzar a la siguiente fase de los no aprobados, digámoslo así, y es formarles a ellos. Eso es una propuesta, ¿no? Y ya está. Muchas gracias. Pues la verdad es que me ha parecido muy interesante. No, las dos propuestas. Yo la verdad es que no estoy familiarizada con la ISO. No sé si otro tipo de procesos a nivel cardiológicos o nefrológicos han tenido esa certificación. Yo sé que es complejo por compañeros de anatomía patológica pero es verdad que es hablar con calidad del hospital y ver si pueden ir de la mano. O sea, me parece buena sugerencia, lo consultaremos. Es verdad que esto ha sido muy a nivel más institucional de las sociedades científicas, más que a nivel administrativo. Y luego lo otro es cierto que yo a veces, pienso, claro, ¿cómo le voy a pedir, yo qué sé, a gente que haga el curso, ¿no? Cuando ya sabe tanto, ¿no? Pero bueno, yo creo que también nos conocemos todos y yo creo que es algo a lo que hay que aspirar, ¿no? A tener un grado de formación, sobre todo para la gente más joven, y veremos, pues cuando se haga la memoria, pues a lo mejor no tienes que decir que has hecho este curso, pero sí, pero mira, he hecho esta publicación o he mandado estas comunicaciones o llevo 3 años en esta consulta específica, ¿no? O sea, quiero decir que en la memoria tú tienes que un poco explicar que sí que estás capacitado, ¿no? No sé qué opinas, Javier. Yo como soy tan mayor, no doy nunca nada por sabido. Y al compañero le diría que si mañana asiste a los datos que voy a adelantar del estudio JACA, que significa Heart and Kidney Audit, hecho en unidades acreditadas de ERCA de la SEN, sobre el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, principal complicación del paciente ERCA, principal complicación por encima de todas las demás, se llevaría el compañero una sorpresa de que creemos que sabemos, pero desgraciadamente no aplicamos lo que creemos que sabemos. Y yo creo que la formación es imprescindible. Estamos, desde mi punto de vista modesto, muy lejos los nefrólogos de tener la visión y la capacidad de manejo de la patología cardiovascular del paciente renal que deberíamos tener. Y yo creo que todo lo que sea formación, bienvenido sea. Y esa formación se evalúa después y se sigue adelante. Pero a priori yo no daría por conocido que sabemos manejar el problema cardiorrenal, no. Y luego nos podemos refrescar. Es verdad que un curso fue maravilloso. El curso que organizaron desde la SEN, y te sirve de repaso para cosas que tú crees que sabes. Es verdad que las reafirmas, o sea que nunca está de más la formación. Yo simplemente pongo, anecdóticamente,
ahora por la edad que tengo me llevan a sitios como motivador. Y como soy del Atlético de Madrid, soy muy provocador y entro en esos sitios y les digo a mis colegas nefrólogos, oye, ¿cómo está la TAPSE de tus pacientes? Mande, la TAPSE. Mande, y después les muestras la bibliografía que dice que la afectación funcional del ventrículo derecho tiene más impacto pronóstico en los pacientes con enfermedad renal crónica, sobre todo avanzada, que incluso la del izquierdo, y miran al techo. No, y eso lo vemos cuando estamos trabajando, pues ahora los que yo estoy con María Mar, que es casi 3 días por semana, y es como hemos ido cambiando el lenguaje a lo largo de este tiempo, ¿no? A nivel de que ella se está haciendo un poco más nefrocardióloga y yo cardionefróloga, ¿no? De cosas que es verdad que mucho por ósmosis también, pero yo creo que es una oportunidad magnífica de mejora. La cardionefrología nos ayuda a mejorar a todos, pero sobre todo al paciente, que es lo importante. Una pregunta a nosotros el tema cuando abrimos la unidad cardiorrenal era nos podemos morir de éxito, ¿no? Porque, por ejemplo, en el estudio que hicimos con los diferentes centros vimos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, pues un 70% tienen afectación renal o en forma de alteración del filtrado o en forma de un aumento de excreción de albúmina creatinina o ambas unidas. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Nosotros tenemos una consulta que la cardióloga revisa si el paciente tiene criterios de venir o no, porque si no, no necesitaríamos un día, necesitaríamos 5, nos empezarían a enviar todos hasta desde primaria y eso no puede ser. ¿Cómo lo haces tú en tu práctica clínica? ¿Cómo trías al paciente candidato a ser visitado en una unidad cardiorrenal? Pues mira, en nuestro centro casi todos los pacientes provienen de la unidad de insuficiencia cardíaca o de la planta de insuficiencia cardíaca, o sea, la mayoría. No atendemos, en otras unidades sé que ven pacientes candidatos a trasplante, por eso digo que cada centro probablemente, pero yo creo que a la hora de empezar, yo lo que digo es, mira María, vamos a citar con nosotros al paciente que yo crea que se va a beneficiar de las dos, porque si no, es que es verdad que hoy me preguntaban, por ejemplo, qué hacíamos con los pacientes en hemodiálisis. Pues cuando el paciente va a hemodiálisis, si está ya su FA controlada, hemos visto que ya no se necesita repararle la tricúspide, es que no me necesita. Entonces, ¿para qué vamos a duplicar, no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es pacientes con filtrados bajos, con albuminuria o con alta necesidad de diurético, ¿vale? Y en principio estamos viendo a muchos pacientes. O sea, a grandes rasgos llevamos, pues eso, más de 200 pacientes. Es cierto que te genera actividad, o sea, esto te genera actividad. Tenemos una mañana y 2 medias mañanas gracias a una intensificación. O sea, que esto al final todo, los recursos se consiguen rodando, ¿no? Y lo que hacemos claramente es dar salida a los pacientes. Yo creo que ahora a lo mejor Julio, Miguel, podéis decir, porque vosotros sé que no dais tantas altas, no estoy segura, pero nosotros enseguida, en cuanto vemos que el paciente está optimizado, damos el alta o a ERCA o a la unidad de insuficiencia cardíaca o a consulta o incluso a preservadas, que ya está todo, incluso a primaria. Eso sí, les damos bien claro las instrucciones y las vías de volver a nosotros, ¿no? Entonces, pues por eso digo que depende de los recursos que tengamos, tenéis que estratificar y la labor vuestra es estratificar. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de estos meses que llevamos juntos? Que yo ahora hay cosas que hago y no necesito a María. ¿Sabes? Cosas que he aprendido, pues a ver, antes es que yo digo a la gente que es escéptica, sobre todo a cardiólogos, les digo, a ver, os reto a que el lunes veáis los pacientes que tienen un filtrado bajo, cuántos le has pedido albuminuria o una eco renal. Al sistematizar el estudio de enfermedad renal, hemos diagnosticado estenosis de la arteria renal. O sea, no ya solo es que el paciente se vaya a mejorar a nivel de tratamiento, sino que estamos diagnosticando mejor y otra de las cosas es que tenemos un plan para cada paciente. O sea, pacientes que luego llegan a la urgencia, que a lo mejor el nefrólogo me decía sí porque no le conocía, ahora le conocemos antes y al revés. O sea, paciente que yo le hubiera dado todo me dice María, pero Marta, no es para diálisis peritoneal. Tienes razón y se queda escrito, ¿no? Bueno. No sé si te he respondido, pero vamos, básicamente yo creo que si tienes menos tiempo, los pacientes que más se van a beneficiar, pacientes con enfermedad renal más avanzada o con congestión refractaria, que es que en las unidades hacemos un abordaje de la congestión
pues muy fino que no puedes hacer una consulta general. Entonces yo diría eso, esos 2 pacientes. Y yo, ¿Decir Clara algo? Perdona. ¿Puedo añadir un poquito, Claro. una pequeña comentario, Pepa? Decías, ¿tú qué pacientes? Voy a ser muy respetuoso, pero muy honesto. Los nefrólogos tendríamos que mandar a esa unidad a todo paciente con ERCA. Y tú me dirás, ¿por qué? Y dices tú, o sea, saturaríamos. Te lo voy a decir. La prevalencia estimada de insuficiencia cardíaca en el registro americano, con 1.200.000 sujetos estudiados, en ERCA está en torno al 45%. En el estudio con 5.000 pacientes que hemos hecho en España, un estudio retrospectivo que voy a presentar mañana brevemente en mi charla, la prevalencia de diagnóstico de insuficiencia cardíaca en 29 unidades de ERCA en nuestro país es del 13%. Y hay unidades de ERCA en nuestro país donde el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es del 2%. Hay que transformar. O sea, yo esto lo veo como positivo. Hay que transformarse. Y de entrada tendremos que ser generosos y humildes y decir, vamos a mandar. ¿Por qué? Porque un 2% de pacientes con ERCA diagnosticados de insuficiencia cardíaca en las unidades de ERCA acreditadas significa algo. Cada uno que responda a esto que acabo de decir. Significa algo. Hola, bueno, muchas gracias por la iniciativa. Y vosotros estáis, o bueno, la gente que hable, vaya, ¿estáis dando soporte a los pacientes hospitalizados? Porque quiero decir, un paciente que desde la unidad cardiorrenal llega a ingresar es un paciente que es muy complejo. Entonces, nosotros que ya estamos teniendo bastantes pacientes en la unidad y tal, por el momento no, pero creo que a veces sí que se beneficiarían de que los vean los mismos médicos que en la unidad. Gracias. Sí, yo creo que es una vía que hay que probablemente explorar nosotros porque como yo, por ejemplo, paso planta, hay muchos pacientes que ingresan por neumonía, que tienen enfermedad cardíaca que sabes que te los van a desbaratar en otros servicios y te lo ingresas a ti. Yo creo que en el clínico sí que la tenéis, ¿no? Me parece que sería el abordaje integral brutal. Lamento, queridos compañeros, tener que deciros que la autoridad competente me ha dicho que tengo que cortar, pero Marta os responderá en la salida. A la salida, pero la autoridad competente es la autoridad Los competente. Nefrólogos. No es broma. Muchas gracias, Marta, por tu presentación.